Bueno, voy a platicarles algo a ustedes que son estudiantes de diseño, y quiero que lo tomen desde la perspectiva de un ingeniero que aboga mucho por el diseño, ¿no? Yo soy ingeniero, me formé como ingeniero y he trabajado mucho tiempo ayudando a personas a diseñar algo que le llamamos la experiencia interactiva. O sea, cómo podemos lograr experiencias para nuestros clientes, para los usuarios, desde el punto de vista de lo que ellos están buscando, tratar de satisfacer sus necesidades. Y ese es un área, el diseño de la experiencia del usuario, de la experiencia del cliente, es un área sumamente demandada hoy en día y en la cual ustedes, como estudiantes de diseño, pudieran encontrar un desarrollo profesional. Entonces, escuchen la plática, sobre todo bajo la idea de lo que pudiera esto servirles para después definir dónde trabajar, qué cosas seguir aprendiendo, a lo mejor cursos opcionales que les pudieran ustedes fortalecer, y bueno, espero que les sea útil. Como decía, bueno, trabajo en el ITAM, tengo ciertos roles de consultor en varias empresas, como Best Day, no sé si la conozcan, Best Day de viajes, se puede comprar un paquete o vuelos de avión o cosas así. O sea, les ayudo a ellos, por ejemplo, a diseñar su experiencia de su página web o su aplicación móvil, cosas así. Entonces, mucho de lo que viene aquí tiene que ver con ese contacto con empresas. Y lo que voy a hablar es básicamente de cómo podemos entender la innovación y el diseño centrado en la experiencia desde la perspectiva de algo que se llama Design Thinking, que es una forma pomposa de decir cómo es que los diseñadores trabajan para resolver problemas, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que igual diga van a ser eco en lo que ustedes aprenden. Mi idea es hablar primero sobre innovación, o sea, hablar y definir qué queremos, a qué apuntamos cuando hablamos de innovación. Después explicar un poco de diseño centrado en la experiencia. No sé cuántos de ustedes hayan oído hablar de User Experience o de UX o de así, diseño de la experiencia. ¿Algunos de ustedes han oído hablar de eso? ¿Pueden levantar la mano? ¿Nadie? ¿UX? ¿Algunos? Sí. Okay. Bueno, voy a hablar un poco sobre eso, o sea, explicar qué es y cómo se combina con algunas otras cosas. Y intento hacer una llamada a los diseñadores, o sea, a ustedes que están en formación, para que puedan ver el valor de su disciplina para moldear organizaciones. O sea, qué es lo que las organizaciones hoy en día están buscando. Y cuando hablo de organizaciones me refiero desde sector público, gobierno, hasta sector privado, como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se identifican a Vancomer? A ver, voy a Vancomer. ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta con Vancomer? Ok, bueno, Vancomer ahorita está creciendo un equipo de diseñadores de la experiencia del usuario, y aproximadamente ahorita son como unos 60 diseñadores. Hay una empresa en Monterrey que se llama Accenture, que es una consultora que tiene cerca de 100 diseñadores. Y nada más, su único objetivo es diseñar experiencias interactivas. Entonces, es un campo de empleo, es una fuente de empleo muy fuerte. Entonces, voy a platicar un poco sobre eso. Y sobre todo lo que quiero es enfatizarles dónde pueden aprender más. Porque a lo mejor mucho de lo que diga van a decir, bueno, y si quiero prepararme más, si quiero saber más, ¿dónde debería de consultar cosas? Y eso sería. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, déjenme partir de tres puntos de partida. El primero sería esto que podemos llamar el interés que hay en las organizaciones por lo que es el pensamiento de diseño o por lo que es diseño como una disciplina que puede ayudar a resolver problemas. Hay una revista que se llama Harvard Business Review, que es una revista que los ejecutivos normalmente leen. Es una revista que publica la Universidad de Harvard, una universidad en Estados Unidos, muy famosa, y mucha gente, muchos ejecutivos en todas partes del mundo, es la revista que leen. En 2015 apareció una nota, apareció en portada, digamos una edición especial sobre el valor de diseño para las organizaciones. 5 artículos dentro de la revista hablan sobre diseño, hablando sobre las experiencias en la industria financiera, en hospitales, en cuestiones de comercio, acerca de cómo se utilizaba el pensamiento de diseño, el design thinking, para transformar esas organizaciones. Esto, aunque pudiera parecer simplemente, bueno, pues es una revista cualquiera, en realidad fue y es, la verdad, muy, muy importante porque marca el poner al diseño y al diseñador en, digamos, donde se toman las decisiones. Entonces, muchas organizaciones hoy en día están pensando, bueno, cómo incorporamos diseño, sobre todo para resolver problemas, ¿no? Entonces, eso está, digamos, de moda. Entonces, cuando ustedes van a las escuelas de negocio o si hablan con administradores,
el hablar de ustedes y presentarse como que son diseñadores ya de entrada, les prestan atención, que vale. O sea, el diseño hoy en día vale para los negocios muchísimo más que lo que valía hace 10 o 15 años, cuando a lo mejor cuando pensaban en diseño pensaban en hacer algo estéticamente mejor, o simplemente lo conectaban con arte, que sabemos que no es lo mismo, pero no con esta cuestión de relevancia para el negocio. Otro punto cero. Hay una demanda de diseñadores a la alza, como les decía, están contratando gente, están contratando diseñadores y contratan de todo tipo de empresas. Empresas pequeñitas, startups, están contratando diseñadores, empresas medianas, empresas consolidadas, todo el mundo quiere diseñadores. ¿Cuántos de ustedes han ido a un evento que se llama UX Nights? ¿Alguien ha ido? Por aquí alguien. Entonces, tiene un poco de idea, es un evento que se organiza una vez al mes, donde se juntan gente que principalmente diseño gráfico y diseño interactivo, y bueno, hay una gran demanda. Entonces, ahorita hay mucho sobre eso, y también mucha confusión sobre qué es realmente diseñar la experiencia del usuario, pero hay demanda. La otra es de que hay una cuestión generacional. Su generación, la generación de los millennials, habla un lenguaje muy diferente a la generación de X o Y o más los baby boomers. Entonces los baby boomers, sobre todo ya los señores cincuentones, sesentones, que son ejecutivos, encuentran difícil encontrar, digamos, algunos conceptos que a lo mejor para ustedes son mucho más familiares, como son generar prototipos o generar ciclos cortos de iteración, y entonces está generando una serie de, digamos, de confusión en un mar de términos, pero al final de cuentas hay muchas oportunidades ahí. Ahora, cuando hablamos de innovación, tomando eso como antecedente, estamos hablando de algo que de alguna manera hoy en día se entiende desde tres perspectivas. Estoy tomando una definición de un señor que se llama Tim Brown, que fundó una agencia de diseño que se llama IDEO, que está en Estados Unidos, en el norte de California, en el área de San Francisco, Silicon Valley, y que les recomiendo mucho ver IDEO y como compañía, o si pueden leer este libro que se llama Change by Design, que es un libro que básicamente habla desde el punto de vista ejecutivo de cuál es la importancia del diseño para transformar las organizaciones. Y él define la innovación como un proceso centrado de entrada en las personas, en los humanos. Un diseño centrado en el humano que al final de cuentas está enfocándose en las necesidades del cliente, del usuario, y por otro lado hace innovación a partir de lo que son las soluciones tecnológicas idóneas. Se habla entonces de aprovechar lo mejor de la tecnología para poder resolver problemas que son necesarios para un usuario, pero por otro lado, que todo eso tiene sentido desde el punto de vista del negocio. O sea, se habla de una innovación que enlaza tres elementos. Por un lado, el negocio, la viabilidad. Por otro lado, a la gente, las personas, lo que es deseable. Y por otro lado, se habla de las posibilidades de la tecnología. Cuando hablamos de design thinking o hablamos de pensamiento diseño, estamos hablando de que diseñamos para crear experiencias. No diseñamos para crear un proceso, no diseñamos para crear un producto, diseñamos para crear experiencias. Y la experiencia solamente se puede entender si nos movemos del plano funcional a un plano emocional. Porque la gente busca nuestros productos, que los motiva a resolver. ¿Cuáles son las razones últimas sobre las cuales alguien está buscando una solución? Y eso implica trabajo de otro estilo y disciplina de otro estilo. Implica utilizar lo mejor de la psicología, lo mejor de las ciencias sociales, y sí, lo mejor del diseño gráfico, lo mejor del diseño industrial, lo mejor de la administración, lo mejor de la mercadotecnia. Es netamente multidisciplinario el trabajo que se hace cuando se piensa en diseño, pensamiento de diseño con design thinking. Hay un modelo que es muy común, que se habla sobre lo que es el proceso de design thinking, que ustedes a lo mejor lo reconocen algunos o lo han visto, pero básicamente cuando hablamos de design thinking hablamos de 5 elementos. De entender el problema a través de un enfoque empático, o sea, dar un paso hacia el campo, movernos de nuestro butaca, de nuestro escritorio, ir y observar in situ, la acción situada, para ver qué diablos está pasando con la gente, qué es lo que realmente están experimentando. Entonces no puedo diseñar una aplicación móvil, no puedo diseñar una aplicación, un servicio, pensando simplemente desde mi escritorio. Y si estoy diseñando cualquier cosa, eso demanda ir y observar, ir y entrevistar a usuarios. Trabajo fotográfico. Empatizar nos lleva entonces a tener un esquema de pensamiento divergente, en el sentido que vamos ampliando nuestro espacio de entendimiento de qué es lo que necesita el usuario, qué es lo que necesita el cliente. Y eso implica que probablemente en un proyecto en el cual, por ejemplo, estoy hablando de una aplicación para un banco,
al empezar a hablar bajo un esquema divergente, pudiera encontrarme con problemas que no solamente son financieros. A lo mejor intersecta con problemas de salud o problemas de seguridad o qué sé yo. Pero al final de cuentas es un enfoque mucho más abierto el que me permite abordar los problemas para después tener un esquema y una estrategia convergente que entonces ya me sitúe sobre un esquema de definición y que me dé un enfoque hacia dónde voy a dirigirme. Abrirse y cerrarse, que es algo muy común en diseño y que hacemos todo el tiempo, de abrir un espacio de ideación, por ejemplo, y luego cerrarlo para poder prototipar. A las empresas les da mucho valor, porque entre otras cosas los hace que lo que elaboren tenga mayor significado, porque los sitúa en un punto de justificación que no simplemente están haciendo una aplicación para vender boletos, por ejemplo, de camión, sino que están ayudando a alguien, por ejemplo, a trasladarse y por lo tanto a mantener a su familia, o moverse de una ciudad a otra para poder acceder a educación y por lo tanto ser los primeros en su familia que tienen educación universitaria. Entonces, ese tipo de movimiento en el espacio que le llamamos este espacio, que es el espacio del problema, después lo movemos hacia el espacio de la solución a través de prototipos, a través de bocetos, a través de dummies, donde trabajamos sobre una idea también divergente y donde básicamente trabajamos con una cuestión de probar conceptos. Entonces, esto que en general nos habla del proceso, lo vamos a ver un poquito más a detalle en ejemplos. Entonces, cuando hablamos de innovación a través de diseño centrado en la experiencia, y lo que hablamos es de descubrir cuál es el verdadero problema, hablamos de identificar múltiples caminos de solución, no solamente uno. Eso es muy de los ingenieros, o sea, ya, nos dan la solución, requerimientos, y ¡pum! Los diseñadores están más abiertos a poder explorar un espacio de posibles soluciones y probar reacciones a prototipos de productos. No ver el prototipo como un objeto a evaluar, sino como un objeto que me permite comunicarme mejor con el posible cliente y con el posible usuario. Y el objeto como una oportunidad de comunicación es algo que se aprecia mucho y que se hace. Entonces, moviéndonos hacia el diseño centrado en la experiencia, el diseño centrado en la experiencia de lo que me habla es de entender la experiencia de un usuario, por ejemplo, con un producto digital, una aplicación web, una aplicación móvil o alguna aplicación en un kiosco, por ejemplo, entenderlo desde el punto de vista de todos los aspectos de la interacción con la empresa, en todos los puntos de contacto, enfocarme en satisfacer las necesidades exactas del cliente y tratar de hacerlo con elegancia y simpleza. Buscar que sea un placer de utilizar. No moverme solamente en que la gente lo pueda utilizar, sino que la gente lo quiera utilizar, que esté buscando el utilizarlo. Y va más allá entonces de dar a los clientes lo que dicen que quieren y crear una función perfecta de servicios de múltiples disciplinas, incluyendo la ingeniería, la mercadotecnia, el diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interfaz. Cuando hablamos de crear experiencias para el usuario, entonces estamos hablando de este marco multidisciplinario con esta clase de enfoque. La experiencia, pues se ha hablado mucho, hay mucho material que les puedo recomendar. Hay un libro que se llama La economía de la experiencia, que nos narra cómo las compañías, cuando se enfocan en la experiencia, que es algo más holístico, ¿no? Que me permite un enfoque mucho más horizontal, pueden ser mucho más exitosas y todos los beneficios que eso da. Y cuando ves de raíz cuál es el éxito que tienen, pues básicamente te das cuenta de que mucho es las herramientas del diseñador los que están haciendo posible ese enfoque. Ahora bien, hablar de experiencias de este nivel nos lleva a dar ejemplos. Piensen en Netflix. ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta de Netflix? ¿Pueden levantar la mano? Ok, varios. Wow. Ok. Cuando la gente, los diseñadores de Netflix, platicando con ellos, te explican cómo se hacen los diseños, de entrada piensan en una aplicación multidispositivo. O sea, la experiencia de Netflix es una experiencia que se da primero quizás buscando en un teléfono celular, empiezas a ver qué es lo que vas a ver, luego llegas a tu casa y con esa televisión grandota que tienes y que vendiste hasta el perro para poderla comprar, ¿sí? Tienes una experiencia plena, ¿sí? Entonces, o probablemente empiezas a ver la película en el teléfono celular y después continúas la experiencia en un dispositivo en tu casa. Entonces te mueves del camión a la sala de estar, del metrobús a la sala de estar, del metro a la sala de estar, y así vas. Diseñar experiencias a este nivel implica no solamente lo que llaman a veces los de marketing omnicanalidad, o sea, múltiples canales, sino implica un diseño multidispositivo, donde la experiencia tiene que considerarse como un fenómeno continuo.
que tiene que generarse una experiencia en la cual pues no quieres volver a tener que activar todo, quieres que donde estabas viendo, lo último que viste en el teléfono celular, lo continúes viendo ahora en la televisión. Y ese es un tipo de diseño especial. Eso es diseñar para la experiencia. Diseñar para la experiencia en Uber significa, por ejemplo, ya sea Uber o cualquiera de los otros sistemas, Cabify o cualquiera de los otros, o Jaxi, por ejemplo, parte de lo que nos dan no solamente es la certidumbre de pedir, por ejemplo, en lugar de pedir un taxi, pedir un Uber y saber a qué hora va a llegar, cuánto me voy a tardar en llegar a mi destino y, más importante a veces, cuánto me van a cobrar. Lo que implica es situarme también en una experiencia en la cual tengo certidumbre de la identidad de la persona con la cual estoy viajando. Y eso convierte en una experiencia social. Una experiencia social en la cual yo valido y yo le doy calificación a ese conductor, pero ¿qué pasa? Es recíproco. Ellos también validan. Entonces se convierte en una comunidad. Y al final de cuentas la experiencia interactiva es pues, no solamente enfocarme en la tecnología, sino enfocarme en el proceso social que permite entender cómo generar la confianza suficiente para que alguien diga, voy a delegarle a Uber el que ellos validen si la persona es digna de confianza o no. Digo, ustedes están muy jóvenes, pero a mí me acuerdo mucho cuando venía a la Ciudad de México, que estaba casi salido de la universidad, y le pedía a un taxi, ¿no? Que me llevara, ¿no? Pues era cuestión de checar el tarjetón, era cuestión de ver si se parecía, si se rasuró ese día, ¿no? Y esa confianza tenías que generarla en el momento. Hoy en día la experiencia interactiva es una que yo delego a Uber ese proceso, que antes lo hacía en tiempo real. La experiencia de Apple, y no por poner a Apple como un ejemplo para nada, sino simplemente cuando pensamos en productos de Apple, estamos pensando en un sistema de no solamente multidispositivo, sino una experiencia tanto digital, online, como una experiencia offline, que puedo ir a una tienda y ver congruencia en la experiencia que tengo cuando visito la tienda y cuando estoy utilizando sus productos. Pues diseñar experiencias me lleva a reconocer que los productos y servicios digitales son multidispositivo, se integran en experiencias híbridas, tienen componente social, son geolocalizadas, operan como ecosistemas, se definen a través del tiempo, voy adoptando la experiencia, voy entendiendo la experiencia y nos lleva entonces a pensar que la experiencia como una ruta vivencial con líneas de tiempo, con puntos de contacto, con puntos de encuentro y con emoción relacionadas con eso. Y esto nos lleva a esquemas como estos, en los cuales podemos nosotros mapear la experiencia como un camino, se llama un camino del consumidor, un camino del cliente, y esto hay toda una disciplina también relacionada con eso, que se llama diseño basado en servicios. Y mucho de lo que permite es precisamente ver este enfoque longitudinal a través del tiempo de cómo se experimenta con experiencias. Principios para el diseño de la experiencia, pues son algunos que probablemente ustedes conocen. La empatía, lo mencionamos, colaboración radical, prototipado, iteración constante. Cuando hablamos de empatía, básicamente hablamos de la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona, de poder entender, pero con un propósito muy especial, porque no es simplemente ser empáticos por ser buena onda, sino es ser empáticos primero con nosotros mismos y después con la gente que tenemos enfrente. La empatía es un proceso que me permite ser receptivo de la realidad de otros cuando yo entiendo mis propios puntos de vista. Entonces, supongamos que diseño para una comunidad con la cual me es ajena. Por ejemplo, si ustedes diseñaran para adultos mayores, ustedes no pueden diseñar tan fácil para adultos mayores porque no tienen la edad de un adulto mayor, no tienen los problemas físicos, neurológicos que puede tener un adulto mayor, pero para poder entenderlos, pues básicamente podemos tratar de entenderlos a través de la observación directa, vivir con ellos, tratar de hacer trabajo, de entender qué es lo que es importante. El crear productos tiene que ser un proceso iterativo e incremental. Y que prototipar algo, aunque sea con papel, es súper simple y a lo mejor algunos, sobre todo ingenieros, hasta les da pena. Dicen, ¿cómo voy a prototipar en papel? Qué vergüenza, yo tiro líneas de código, yo hago cosas en Java, yo hago esto o aquello. El prototipo es la mejor herramienta de comunicación cuando lo vemos precisamente como eso, como una herramienta para entender mejor el espacio de solución que ellos están tratando de definir con el cliente y con el usuario. Y prototipados puede haber de todo, no solamente productos digitales. Se puede prototipar, por ejemplo, una sala de recepción en un hotel. Se puede prototipar toda la experiencia en una cadena comercial, por ejemplo, como la Comer.
y poder prototipar todo lo que sería el proceso de hacer, por ejemplo, checar, registrar todo lo que son los artículos, por ejemplo, para salir de la tienda, ¿no? Se puede prototipar casi cualquier cosa y en ocasiones se utilizan herramientas como estas o herramientas digitales para poder crear. Hay herramientas muy poderosas hoy en día para poder prototipar aplicaciones móviles o aplicaciones para smartwatches o smart TVs, herramientas como Azure, Just in Mind, UXPin, hay un montón. Entonces, esas son herramientas que los pueden empoderar a ustedes para crear, digo, de alguna manera, la especificación de un producto digital. Y finalmente, bueno, tiene que ver mucho con iteración constante y la iteración como un ejercicio, como diría en psicología, Albert Bandura habla sobre lo que sería ir dominando un problema. La psicología nos indica que para poder dominar un problema, para poder resolver un problema, tengo que hacerlo con pasos pequeños. Y esos pasos pequeños son lo que me permite la iteración. Y hay muchas metodologías hoy de diseño del producto, sobre todo metodologías ágiles que se le llama, que me permiten hacer esa clase de aproximaciones a la solución. No sé si ustedes aquí les dan cursos en esos temas, pero aprender sobre ágiles y aprender, por ejemplo, sobre Scrum o Kanban o algún otro método de metodología ágil es básico para poder interactuar mejor con equipos de desarrollo de producto digital. Bueno, herramientas concretas. ¿Cómo se hace? Bueno, hay muchas herramientas de diseño de interacción que permiten eso. Trabajo de campo, fieldwork, que se hace, que ustedes seguramente lo hacen. Entrevistas empáticas, indagación contextual, que en algunas materias seguramente ven. Temas de personas, por ejemplo, diseño basado en personas. O sea, para poder definir a un usuario, no basta simplemente con decir, voy a diseñar para el usuario o voy a diseñar para el cliente. Tengo que poner, a través de empatía, un punto de enfoque que me permita entonces diseñar para, se les llama arquetipos concretos, personas que representan un común denominador, se puede ver así, o un punto simplemente que es un patrón del tipo de usuario para el cual se diseña. Por darles una idea, para diseñar una página, por ejemplo la página de, ¿algunos de ustedes conocen la línea de transportes Flecha Amarilla, Primera Plus? ¿Sí? Bueno, cuando trabajamos con ellos diseñando su aplicación móvil, diseñamos para 5 perfiles de usuario. 5 perfiles de usuario que podría ser desde el que se mueve entre el Bajío para, por ejemplo, ir a estudiar a una universidad, hasta el que se mueve para ir a trabajar a alguna de las plantas de ensamblado de autos, por ejemplo, hasta el ejecutivo que también se mueve a través de servicios de Primera Plus, o el mochilero que lo hace más bien por turismo, ¿sí? Y cada uno de esos enfoques me permite diseñar para un usuario en concreto. Y para eso se utilizan técnicas como el diseño basado en personas, que inventó un señor que se llama Alan Cooper, y que ahorita vamos a ver algunos libros que me pueden aprender más de cómo diseñar para ello. Pruebas de usabilidad, pruebas con usuarios, en las cuales traemos a los usuarios y les pedimos que utilicen su producto, el producto de que vamos a diseñar, o como un prototipo, o bien el producto ya, digamos, el real en producción. Ustedes no tienen idea cuántas compañías por años han omitido ver directamente a sus usuarios, a sus clientes, utilizar su producto. O sea, hay compañías que básicamente no tienen esa práctica, no cuidan ese detalle, no le piden al usuario que venga y puedan ellos verlos. Y el valor de ver a un usuario utilizando tu producto es increíble. O sea, la gente realmente reconoce, no solamente se crea empatía, sino se crea un sentido de enfoque mucho mayor, y sobre todo se minimizan discusiones. Porque en una discusión de diseño del producto, tú puedes estar, oye, yo pienso que el usuario quiere esto. Y yo te puedo decir, es que yo pienso que quiere esto. Y así nos podríamos pasar una larga mañana y tarde discutiendo lo que nosotros pensamos que quiere el usuario. Pero cuando lo vemos, y cuando vemos que se frustra con nuestro producto, que no lo puede utilizar, tenemos básicamente una eliminación de tu opinión contra la mía y nos concentramos en lo que el usuario nos dijo. Y con pocos usuarios tienen muchísimo valor. Con pocos usuarios puede resolver un montón de problemas, y esas es las pruebas con productos del usuario. Hay un libro que les quiero recomendar que he hecho en nuestra final, que escribió el señor que se llama Steve Krog, que permite, él lo que dice, invita a tus usuarios de un producto interactivo una vez al mes, trae a 3 usuarios, pídeles que hagan 4 o 5 tareas que son típicas de las que esperarías que hiciera con tu producto digital, y con eso identificas 90% de los problemas de usabilidad, de experiencia de usuario. Pero sobre todo creas empatía con los usuarios, creas un sentido de propósito entre la gente que está diseñando el producto. Prototipar pues puede ser muy sencillo, y yo digo que el mejor amigo de un diseñador centrado en el usuario
es un blog de post-it notes. O sea, no hay nada más poderoso que un blog de post-it notes porque puedes hacer casi todo, escenarios, puedes hacer prototipos, puedes crear interactividad y puedes validar desde la arquitectura de información de una página web hasta la experiencia primera de diseño de interacción que estás planteando. Entonces, prototipos, pero hay herramientas, como les decía, de alta fidelidad que se pueden utilizar para hacer esto. Todo esto está enfocado dentro de un proceso que se llama diseño centrado en el usuario. Para aprender más de esto les recomendaría un documento que se llama La fábula del diseñador centrado en el usuario, la fábula del diseñador centrado en el usuario, donde pueden ver ahí cómo un método se utiliza para esto, ¿no? Y bueno, si lo buscan en internet, buscan así, la fábula del diseñador centrado en el usuario, lo escribió un señor que se llama David Travis, T-R-A-B de Víctor y S, David Travis, y ahí pueden ver un ejemplo de cómo utilizar la metodología. Bueno, preconclusiones. Y esta es una llamada a diseñadores a moldear las organizaciones. Las organizaciones de hoy en día están buscando y pueden ser apoyadas por al menos 5 áreas donde el diseño puede tener una influencia. La primera es esta que tiene que ver con la habilidad creativa versus la habilidad analítica. Mucha gente fuera de estas áreas, economistas, matemáticos, ingenieros, se les entrena y se les capacita y se les forma para ser analíticos. Déjenme explicar qué es analítico. ¿Cuántos de ustedes manejan autos? ¿O moto? ¿O algo? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes manejan? ¿Pocos? Ok. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa un semáforo en rojo? ¿Qué significa? Dice, depende. Y ese es mi punto precisamente. Cuando ustedes ven un semáforo en rojo, ¿sí? Lo que esperarían que el conductor hiciera, o si ustedes son conductores, lo que esperarían hacer es una de dos cosas. Si ven un semáforo en rojo, oprimirían, vamos a poner que es un auto automático, ¿sí? Oprimirían uno de dos pedales. Oprimirían el acelerador o oprimirían, ¿qué? El freno. Exacto. Porque oprimen el acelerador, lo ven en rojo y dicen, ¿sabes qué? Me cruzo ahorita rápido, ¿sí? O oprimen el freno porque dicen, no voy a alcanzar a cruzar, ¿saben? Pero no se cuestionan y se ponen ahí y dicen, ven el rojo y dicen, un rojo. ¿Qué significará el rojo? ¿Será acaso que Mancera cambió hoy día el rojo? No se cuestionan eso, actúan automáticamente porque si no, sufren un accidente o hace que otros sufran un accidente. ¿Estamos? ¿Qué es eso? Eso es pensamiento analítico. Eso es pensamiento de acción-reacción. Eso es lo que en psicología se llama un modelo mental, un esquema. Es un algoritmo, es una solución que está predefinida. Déjenme dar otro ejemplo. Cuando ustedes se visten en la mañana, muchos de ustedes utilizan pantalones, ¿sí? No cometen el error de venirse como Superman. Exactamente. Que sería invertir el orden, ¿sí? Y venir con los calzones de fuera. ¿No que no? ¿Por qué? Porque ya hay una regla. No se cuestiona cómo se van a vestir. Dicen, primero van los calzoncillos, ¿sí? Y después va el pantalón. ¿Estamos? Eso sigue siendo un algoritmo que está enraizado en sus neuronas, en nuestra red neuronal. Está enraizado. Eso es ser analítico. Ahora, ¿se requiere eso? Claro que sí. Imagínense un piloto en un avión que tiene que tomar una decisión, tiene que aterrizar. ¿Qué quieren que sea? ¿Quieren que se ponga a revisar los manuales y que se ponga a ver? No, quieren que lo tenga memorizado, que lo tenga en su mente. Y muchas veces eso se requiere. Y no solamente en situaciones de tripular un avión. Un médico, por ejemplo, un cardiólogo que va a atender a su abuelito, a su tío. Quiere que sepa tomar acciones rápidas. Y eso es pensamiento analítico, estructurado. Pero eso va en contra del pensamiento creativo, del pensamiento divergente. Porque el pensamiento analítico es crítico. No da opciones, actúa. Es el pensamiento que realmente desde el punto de vista de la evolución nos permitió sobrevivir. Si nosotros pensamos en pensamiento analítico y pensamos en nuestros antepasados en las cuevas, ¿sí? El analítico hubiera escuchado el rugido de un animal afuera de la cueva. El analítico hubiera dicho, ¿sabes qué? Rugido.
yo me quedo aquí. El creativo normalmente es curioso, es abierto, y hubiera salido a explorar. Con lo cual, su árbol genealógico se hubiera cortado en ese momento. Por evolución, los analíticos han sobrevivido y los creativos son menos. Pero el pensamiento creativo es esencial para que haya innovación. No podemos hacer innovación con un pensamiento analítico estructurado. Necesitamos ser creativos. En otras palabras, necesitamos pensamiento de diseño. En otras palabras, las organizaciones lo necesitan a ustedes, con los skills abiertos y creativos que están ustedes fomentando. Que nadie les diga que tienen que ser analíticos como diseñadores. O sea, como diseñadores tienes que ser, sí, en algún momento cerrarte y ser convergente, pero en esencia el mayor valor del diseño está en que promueve un pensamiento divergente, amplio. ¿Sí? Y eso lo requieren las organizaciones. Porque no hay suficiente pensamiento divergente y por lo tanto no hay creatividad y por lo tanto no hay innovación y por lo tanto ven que las soluciones que generan las empresas, por ejemplo, el gobierno, son nada creativas, porque incluso las organizaciones no promueven una cultura abierta, censuran o no premian el fallar rápido, el estar iterando. Entonces tiene que haber un cambio organizacional, pero necesitamos los mindsets, necesitamos las mentalidades, necesitamos el diseño en las organizaciones. Segundo punto, empatía por el usuario final. No hay mucha empatía por el usuario final, simplemente porque las organizaciones no se mueven entre los dos espacios, lo que le llamamos el espacio de la solución y el espacio del problema. Imagínense una empresa que diseña escaleras metálicas. Si ustedes llegan a la organización a trabajar haciendo escaleras, la solución está definida. Y a lo mejor su innovación es, pues ahora la voy a pintar de otro color, la voy a pintar de rosa. ¿Sí? Y ahora va a hacer escaleras rosas para que vaya todo de acuerdo a la Ciudad de México, ¿no? Rosa y CDM. ¿Sí? O puede decir, voy a innovar porque mis clientes, por ahí me dijeron los de ventas, que se están resbalando mucho en la escalera. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner unas barritas antiderrapantes en cada uno de los peldaños para que ya no se vean tanto los clientes. Eso es centrarse en el espacio de solución. Quedarse en el espacio de solución. Moverse hacia el espacio del problema es cuestionarse, decir, ¿por qué diablos quiero una escalera? ¿Para qué necesito una escalera? ¿Qué clase de problema resuelvo con una escalera? Y el problema básico que resuelvo con una escalera es mover a una persona de un punto bajo a un punto alto. ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo puedo mover a una persona de un punto bajo a un punto alto? ¿Un elevador? ¿Perdón? ¿Un elevador? Un elevador y te conviertes en el nuevo Otis. Ya no vendes escaleras, ahora vendes elevadores, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más se puede lograr? ¿Perdón? Una rampa, por ejemplo. Una cuerda. Un trampolín. Y ya se ponen una grúa. Y ya se ponen así como que son completamente locos en la idea. Un propulsor. ¿No? ¿Se puede o no se puede el propulsor? No, ahorita no, pero es una idea válida. Y cuando la tecnología evolucione a ese nivel, sería completamente válida. Y sería mucho más fácil traer todo tu propulsor que fuera de bolsillo y simplemente le pones, le subes y no tienes escaleras. ¿Entienden mi punto? Mi punto es que las empresas están, por no enfocarse en el usuario final, están enfocándose básicamente en no entender los problemas de los usuarios. Se enfocan en las soluciones. Y en muchas empresas que ustedes van a llegar, lo que van a llegar es un espacio donde la solución no se cuestiona. Donde ustedes van a llegar y van a decir, no, es que aquí hacemos esto, aquí hacemos escaleras. Ponlos más bonitas. ¿Tú eres diseñador? Ponla más bonita. ¿Sí? El clásico error, ¿no? De pensar el diseño como eso, ¿no? No, el diseño resuelve un problema. El diseño debería de estar cuestionando eso. Ahora, eso lo quieren las empresas. Lo necesitan las empresas porque si no, no van a sobrevivir. ¿Por qué creen que ustedes que tienen a 60 diseñadores BBVA Bancomer y van a tener probablemente 100 para el año que entra? Porque sienten humo en la azotea. Sienten que le están pisando los talones. Tienen miedo de empresas más pequeñas que los están amenazando. Y está bien.
porque solamente así es como empresa empiezas a generar un cambio, y qué bien por ellos. Pero el secreto y la base está precisamente en diseño. Ideación a través de un pensamiento divergente. Idear y que las empresas piensen que voy a poder estar y voy a tener que estar trabajando con un espacio de soluciones que es muy amplio, donde va a haber una apertura sobre las ideas, donde voy a aceptar ideas locas y sobre todo esto, pensando en esta escalera y en esta empresa que es escalera, que dice, sí, ¿sabes qué? Lo de los autopropulsores está bien, pero todavía la idea no tiene su tiempo. Va a llegar un momento en el cual la idea tenga su tiempo y entonces cuando la tecnología lo permita o cuando algo, no sé, el gobierno lo permita, voy a poder impulsar esa idea. Pero ¿qué pasa con los esquemas de ideación normalmente en las organizaciones? Se pierden. Las organizaciones hacen estos ejercicios enormes, se van a Cancún, se encierran por un fin de semana y generan estas grandes ideas y estas grandes visiones hacia el futuro. ¿Y qué terminan haciendo? Toman de ahí lo que es factible, lo que es posible y lo que pueden hacer en el momento. Y todo lo que hicieron demás, lo olvidan. Y se pierde en la memoria de la organización. Y eso no es lo que hacemos en diseño. Lo que hacemos en diseño es que conservamos la idea de portafolios. Portafolios de ideas que algunas van a ver la luz más adelante y que son muy valiosas, que tenemos que prototipar. Y precisamente es lo último, prototipar para comunicar y aprender. Prototipar y entender que el objetivo no es generar ya una versión final, ni siquiera una versión beta de algo, sino generar un prototipo que nos permita comunicar y entender mejor, de manera situada, lo que estamos tratando de resolver. Y esos 5 puntos son esenciales para las organizaciones y son, creo, parte de la esencia del diseño. Son parte del pensamiento de diseño, son parte de lo que tenemos que fomentar y son, la verdad, que la única forma de resolver los grandes problemas del país como el nuestro. Solamente con un enfoque empático, basado en iteración, basado en sensibilizarnos, basados en un pensamiento divergente, es que vamos a resolver de manera creativa los grandes problemas del país. Y entonces, hay creo que un gran universo de oportunidad para ustedes. ¿Dónde aprendo más? Y esa es mi última parte. Para aprender de esto hay libros, y hay muy buenos libros, y hay recursos, y les recomendaría que los vieran. Algunos desafortunadamente están solamente en inglés, y estamos haciendo todo lo posible porque está en español, y creo que yo soy una de las personas que más está abogando porque traduzcamos estos materiales al español. Uno de los libros que les quiero recomendar, que los puede introducir al diseño interactivo, al diseño de interacción, es un clásico que se llama No me hagas pensar, Don't Make Me Think, que escribió un señor que se llama Steve Kroc, que es una persona, la verdad, que también lo mencioné en nuestros slides, y de hecho le voy a dejar a Rafael para que tengan ustedes copia de los slides si les interesa. Pero el libro de No me hagas pensar me va a ayudar a entender cómo diseñar mejores tecnologías interactivas. Y básicamente el principio es ese: las tecnologías tienen que ser naturales, no me tienen que hacer pensar al usuario, tienen que ser intuitivas. A alguna gente les gusta decirles amigables, ¿sí? Entonces tratar de que la tecnología sea de esa manera. Y es un muy buen libro, un libro cortito que les puede ayudar mucho, y está en español y lo pueden encontrar en Gandhi y en algunos otros lugares. Es otro libro que se llama About Face 2, o About Face, que escribió un señor que se llama Alan Cooper, que ya había mencionado, que inventó el concepto de personas. Alan Cooper estuvo hace poco en el ITAM, y bueno, tenemos una buena relación, y Alan, le estoy empujando a que saquemos el libro ya en la versión en español, que esté disponible en español. Pero el libro es buenísimo, la verdad es que les da todo un método de cómo diseñar sistemas interactivos con estos enfoques. Los otros libros, dos también que son interesantes. Uno es del señor Don Norman, que es un profesor de la Universidad de California en San Diego, que escribió este libro que se llama El diseño de las cosas de todos los días. Es un muy buen libro para entender cómo aplicar psicología al diseño de las cosas cotidianas, y es un clásico, es otro de los clásicos junto con el de Steve Kroc de No me hagas pensar. El diseño de las cosas de todos los días también está en español, no sé si ahí no tenía la imagen, pero también está en español, y se lo recomiendo junto con otro libro del mismo que se llama Diseño Emocional, Emotional Design, que también es muy bueno para entender cómo diseñar a 3 niveles: desde el punto de vista visceral, ¿sí? Desde el punto de vista conductual, por decirlo así, y desde el punto de vista emocional, ¿sí? Cómo podemos diseñar a esos 3 niveles. Y el otro libro que le recomiendo, que ya es un poquito más como aplicación directa con psicología, es como un autor que se llama Jeff Johnson, que escribió este libro que se llama Diseñando con la mente en mente, Designing with the Mind in Mind, que también es un muy buen libro, que les explica aspectos, por ejemplo, que ustedes ven
de psicología gestal, supongo, ¿no? Patrones y este tipo de cosas, pero también ven cosas de, no sé, sistema de visión, sensorial. ¿Cómo poder entender eso, toda esa parte de alguna manera, a veces hasta los aspectos ergonómicos, entenderlo para poder diseñar sistemas interactivos? Hoy en día mucho de lo que hacemos es touch, tenemos que hacerlo con las manos, o tenemos que hacerlo con el movimiento y el seguimiento del cuerpo, de los gestos. ¿Cómo diseñamos para esos aspectos? Tiene que ser a partir del conocimiento de cómo operamos desde el punto de vista ergonómico, como fisiológico e incluso neurológico, ¿sí? Desde el punto de vista cognitivo, y es muy buen libro para eso. Este es básicamente el punto de partida, es buen libro, UX for Beginners, UX para principiantes, 100 lecciones, que escribió el señor que se llama John March, también es muy buen libro, ¿sí? Y bueno, eso es como para que lo compraran y leyeran un capítulo al día, ¿sí? Y en 100 días entonces ya se transforman en UX designers, ¿sí? Está divertido, es buen libro. Y finalmente, recursos. Hay varias asociaciones que existen, pues esto no es así rollo de Víctor González y sus cuates. Hay una gran cantidad de profesionales en México, del mundo, que trabajan sobre estos temas. Uno de estos grupos fuertes es algo que se conoce como User Experience Professional Association, UXPA, que existe en México, existe en otras partes del mundo, y que tienen un sitio web y que ustedes pueden meterse ahí. Tienen muchos recursos. Si apunto a estos sitios, no es tanto para que se suscriban, se inscriban, sean miembros, puede ser, si así lo desean. De hecho, tienen cuotas preferenciales o reducidas para estudiantes, pero sobre todo para que aprovechen los artículos. UXPA, sobre todo, tiene muchas conferencias en español, ¿sí? Tiene conferencias de profesionales en el UX que están en Chile, en Colombia, en México, y que ustedes pueden ver y entender un poco más. La otra es algo que se conoce como Interaction Design Foundation, que también tiene muchos recursos abiertos y por una cantidad, no recuerdo cuánto es, se pueden inscribir y les dan también materiales, libros y cosas adicionales. Cursos en línea, Coursera tiene varios cursos. Uno de ellos es el que promueven en UC San Diego, en la Universidad de California en San Diego, en algo que se conoce como interacción humano-computadora, que es más como la disciplina formal de todo esto. Hay EDX, que es la parte de MIT y Harvard, que tienen también muchos cursos en línea. Algunos de estos están principalmente en inglés. Udemy también tiene otros que pueden ustedes checar, y algo que les recomendaría mucho ver por los recursos y por los cursos que hay es IDEO University. IDEO, como mencionaba, es la compañía de Tim Brown, es una compañía que ha diseñado de todo. Diseñó el primer mouse para Apple, para la primera Mac, diseñó. David Kelley, que es uno de los fundadores, trabajó directamente con Steve Jobs, con todo lo que eso significa. Steve Jobs era una persona fundadora de Apple que era una persona difícil de trabajar con, y trabajó con él, y tienen su sitio, tienen ideo.com y ideo.org. El ideo.org es más como para aplicar diseño a problemas sociales. Por ejemplo, tienen materiales de cómo utilizar Design Thinking para educación, o cómo utilizar Design Thinking para participación cívica. Y tienen manuales, por ejemplo, el de utilizar Design Thinking para educación está en español. Entonces se meten a ideo.org para encontrar sus manuales. Si se meten a IDEO, buscan a IDEO University, tienen cursos en Storytelling, Design Thinking, Prototyping y materiales también que son buenos, que vale la pena. Norman Nielsen es de este señor Don Norman, un señor que se llama Jacob Nielsen, que es también otro de los gurús. Y estos señores tienen también cursos en línea, tienen conferencias en línea, y muchos materiales, artículos son gratuitos. Por ejemplo, tienen un reporte de cómo diseñar para tabletas. Y es gratuito y bastante útil. Hay varios otros reportes que son gratuitos, otros sí cuestan, pero creo que por los gratuitos vale la pena que lo vieran. Y finalmente, bueno, mencionamos UX Night, UX México, que están haciendo ahí mucho esfuerzo, Adrián y Angulo, Mauricio, Víctor Manuel García y varios otros, que son estas reuniones mensuales que se dan en la Escuela Bancaria y Comercial en Dinamarca, ¿no? Acá en Dinamarca. ¿Los terceros jueves de cada mes o segundo? El primer jueves. Primer jueves de cada mes. Y por otro lado, si se meten ustedes a Facebook y buscan UX Nights, van a ver que también se proyectan las reuniones que están pasando en Guadalajara y en Monterrey. Y entonces, para aquellos que no puedan asistir a la reunión presencial, pues tienen esas dos reuniones en Guadalajara y Monterrey, lo cual es muy bueno de parte de ellos. Y bueno, varias cosas que hacemos también en el ITAM, conferencistas y eso, que son bienvenidos todo el mundo, ¿sí?, a asistir a ellas, y hay mucho movimiento sobre eso. Ese es el resumen. Entonces,
Innovación es más allá de simplemente poner curitas cosméticas, es utilizar lo mejor del diseño, que haga sentido desde el punto de vista de negocio y que sobre todo que pueda ser utilizado en un marco tecnológico. Diseño centrado del usuario implica lo que ustedes saben hacer o están aprendiendo a hacer, pero para productos interactivos digitales, y es algo muy demandado. Y finalmente, bueno, hay mucho que aprender, muchas herramientas que ustedes pueden utilizar. Y con eso concluyo la plática. No sé si tengan alguna pregunta. Cualquier